Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Capítulo 21, versículo 12. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Vamos a ver otro pasaje, porque usted dirá, ¿qué no estábamos estudiando Corintios? Si se acuerda que estamos viendo la carta a los Corintios, ¿no? Sin embargo, hemos venido a Mateo precisamente por su relación con nuestro texto de Corinto. Teniendo presente este pasaje, vámonos a la primera carta a los Corintios, que es lo que hemos estado reflexionando. En el capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Podemos imaginarnos a Jesús como un judío de su tiempo. Muchas veces, para comprender algo acerca de los evangelios, acerca de Jesús, hay que pensar ese contexto y la manera en que Jesús, tanto en raza como en costumbres, era un judío. Recuerden que él fue circuncidado al 8º día, fue presentado en el templo a los 40 días, aprendió a leer y escribir en la escuela de la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, iba cada sábado a oír la lectura de las Escrituras en la sinagoga, iba a las fiestas en el templo de Jerusalén. Eso quiere decir que Jesús hizo también su bar mitzvah, lo que hace todo niño judío a los 13 años de edad. ¿Recuerdan que fue su primera visita al templo ya grandecito? Bar mitzvah quiere decir hijo del mandamiento, y es como la mayoría de edad. El niño judío ya deja de ser niño y a partir de esa ceremonia empieza a tener las responsabilidades de conocer y de cumplir la ley, e incluso de poderla leer para los demás en la sinagoga. Y como solamente había un templo, habíamos explicado que los judíos no construyen muchos templos y que solamente había un templo y solamente puede haber un templo. Para los que no creen en Jesús, ¿en dónde tendría que estar hoy ese templo? En Jerusalén. ¿Sí están conmigo? Oye, los veo cara que no me contestaron. ¿Dónde tenía que estar ese templo? En Jerusalén. Y lo quieren poner en el mismo lugar donde se supone que estuvo, y no se puede porque hay una mezquita musulmana muy importante. Así que muchos están en la expectativa de que se construya el tercer templo. El primer templo es el que construyó Salomón, pero lo destruyeron los babilonios. ¿Sí? Estamos hablando como de 1000 años antes de Cristo cuando lo construyó Salomón, y unos 600 años antes de Cristo cuando lo destruyeron los babilonios. Ese templo fue reconstruido por Esdras al regreso de Babilonia. Pasado el tiempo, el rey Herodes lo mandó hermosear y lo convirtió en el templo más fastuoso del mundo. El mismo Herodes que mató a los niños es el que hizo el gran templo de Jerusalén, que conoció Cristo. Ese es el segundo templo.
Y muchos judíos y muchos cristianos despistados están esperando la construcción del tercer templo, que será, si es que se construye, en el mismo sitio en que se supone estuvo el de Salomón, y que en las especulaciones del Apocalipsis, de la escatología o doctrina de las últimas cosas, la escatología, la gente se imagina que va a ser muy importante y que ahí va a entrar el anticristo y ese tipo de cosas. No es así, no es nuestro tema, pero no es así. Hoy nos interesa el segundo templo, porque tenemos que considerar que la mayoría de los judíos no vivía en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad, y muchos judíos vivían en otras ciudades de Palestina, y otros vivían en otros países incluso. Pero era una especie de obligación religiosa el asistir al templo, no cada domingo, ¿verdad? Si usted vive en Grecia, ¿cómo va a ir cada sábado, mejor dicho, ¿no? Al templo de Jerusalén? Eso no se puede. Pero sí 3 veces al año. Las 3 grandes fiestas. La fiesta de la Pascua, cuando se mata el cordero, la salida de Egipto, ¿se acuerda? La fiesta del Shavuot, que nosotros llamamos Pentecostés, que se celebraba, que Dios le dio la ley a Moisés, y la fiesta de los tabernáculos, o de Sukkot, en que se celebraba que ya vivían en una tierra como sedentarios, y ya no andaban vagando en el desierto, en aquellas casitas hechas de tiendas, o de palmas incluso. Esas 3 grandes fiestas daban lugar a grandes peregrinaciones. Por ejemplo, vea usted en el libro de los Salmos, no vamos a leer un pasaje, solo quiero que vea el título, en el Salmo 120. ¿Cuál es el título que encuentra usted al principio del Salmo 120? Cántico de los peregrinos, dice Pau. ¿Alguien tiene otro título? Shir Hamalot, alguien que lo tenga en hebreo. Cánticos graduales, tal vez diga la Reina Valera, ¿verdad? Pero no dice cántico gradual o cántico gradual. Cántico gradual es porque son como lugares especiales en el camino de la peregrinación a Jerusalén. Por eso también se traduce como canto de los peregrinos. Entonces, el Salmo 120, el 121 dice lo mismo, el 122, 123, 124, hasta el 134. Del 120 al 134, usted va a encontrar 15 salmos de peregrinación. Y entonces usted se tiene que imaginar a Jesús, ya sea cuando era niño o cuando era adulto, saliendo, por ejemplo, de la ciudad de Jerusalén con las caravanas que iban, de Nazaret hacia Jerusalén. Subían a Jerusalén, la frase subir, cuando se dirigen a Jerusalén. Se pueden imaginar a Jesús con su primito Juan y muchos otros jovencitos que van a hacer su bar mitzvah, van con sus padres y con los camellos y con todas sus cosas hacia el templo. En ciertos lugares se detenían para cantar estos salmos. Por ejemplo, el primero que cantarían es el 120, ¿no? En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. O, por ejemplo, el 122. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Esa frase, imagínesela usted, que es la frase de una caravana. De todos los que dicen, me alegré porque vamos en un viaje, vamos a subir a Jerusalén. Y ahí van cantando, hasta que llegan al pie del monte donde está la ciudad,
Y cuando entran a la ciudad, lo primero que contemplan es el gran templo de Jerusalén. ¿No sería hermoso? Debe ser una experiencia bonita haber llegado a la ciudad donde están los tronos de Israel, dice el Salmo 118, donde se juzgan las tribus, y luego mirar el fastuoso edificio del cual los discípulos dijeron: Maestro, mira qué piedras y qué edificio, ¿se acuerdan? Debe haber sido una experiencia espiritualmente sublime. Pero ya no es así, porque además de que el templo ya no está, precisamente hoy lo que queremos tratar es que ese aspecto del templo ya no es importante. Entonces tenga cuidado con los organizadores de excursiones a Israel, porque le va a decir que usted va a poner el pie en los mismos lugares donde caminó Jesús, y que usted va a poder ir a orar en el muro de los lamentos y va a poder poner ahí su petición enrolladita para que Dios la escuche. Todo eso no son más que ventas, hermano. No tiene la menor importancia para el cristiano. Pero en este tiempo era muy importante. Pensemos en otra ocasión. ¿Se acuerda usted cuando en el libro de los Hechos se relata que empezaron a hablar en lenguas los discípulos? ¿Sí se acuerda? Y que entonces había muchos procedentes de otros países que empezaban a entender. Los cretenses entendían a alguien que estaba por allá hablando en cretense. Y los de Egipto se acercaron donde otro estaba hablando en copto. Y los de Grecia donde uno hablaba en griego. Y los de Arabia donde otro hablaba en árabe, y etcétera. ¿Por qué había tantos extranjeros en Jerusalén el día de Pentecostés? Pues por lo que acabamos de explicar. Era una de las 3 grandes fiestas y todos esos extranjeros eran en realidad judíos que radicaban en otros países y que habían peregrinado para ir a la fiesta del Pentecostés. Entonces usted se puede imaginar una de esas fechas donde el atrio del templo y las calles cercanas estuviesen llenas de personas que venían de lejos a adorar al Señor, donde muchos traían sus borreguitos, sus animales, y todo el aire estaba lleno del humo de los sacrificios. Y si además se lo imagina en los tiempos de Salomón, donde un coro de 3,000 personas entonaba los salmos, donde sacerdotes con trompetas de metal o con trompetas de cuernos, de antílopes, y los tocadores de las cítaras y de las arpas y de los salterios alababan a Dios. Es un cuadro maravilloso. Por eso quiero que nos pongamos en la situación en que Jesús, como judío, va a hacer esa visita con todo el amor que le puede tener a la ciudad de Jerusalén y todo el amor que le puede tener al templo, esperando encontrar esa sensación de lo sublime y de lo sagrado al llegar a ese lugar. Pero además Jesús sabe que este viaje a Jerusalén es su último viaje. Porque le había dicho a Pedro, en el camino, en Perea, camino a Jerusalén, les había dicho: vamos a Jerusalén porque ahí el Hijo del Hombre será aprehendido, juzgado y asesinado. Cuando Pedro le había dicho: no vayas, Señor. El Señor sabía que su llegada a Jerusalén era encontrarse con su muerte. Así que él quería visitar la casa de su padre.
Por eso, qué terrible decepción cuando tras subir las escalinatas y llegar al atrio principal de los varones, al traspasar las grandes columnas del pórtico, no se encontró solamente con varones orando, levantando sus manos o postrados, sino se encontró con una especie de mercado. Y no es que tengan algo de malo los mercados en sí, sino que este mercado era muy peculiar. En primer lugar, estaba en el lugar no indicado. ¿Recuerda usted cuando hablamos de la adoración, que hablábamos del orden de Dios, y que el orden de Dios nos establece cuándo y cómo debemos de hacer algunas cosas? Y que algunas cosas pueden ser aptas para otros ambientes, pero hay algunas que son especialmente importantes para la adoración comunitaria. No solo era el mercado en el lugar inadecuado, sobre todo era un sistema de explotación del pobre. Esto es algo que la iglesia olvida. La iglesia, por lo general, me refiero a los dirigentes, el clero, se alía con el poder. Si no, vean ustedes la amistad, los convenios constantes, íntimos, entre políticos de altos vuelos y altos jerarcas eclesiásticos. Es de todos los días. La iglesia se alía con el poder para explotar al pobre. El cristianismo no es algo fuera del mundo. El cristianismo no es anhela el cielo y olvídate de la tierra. Todo tipo de cristianismo que lo haga poner su énfasis solamente en las cosas espirituales, invisibles, está equivocado. Porque Cristo, el Verbo de Dios, se hizo carne. Vino a este mundo, entró en la historia, se hizo uno de nosotros, sanó a los enfermos, convivió con los pobres, amó a los pecadores. Por eso el Evangelio es un Evangelio transformador de esta realidad. Sabemos que nos espera una resurrección, pero eso no significa que escapemos de la realidad ni que nos distraigamos de las injusticias y de los problemas que están aquí. El Evangelio tiene que ser profético y eso significa una denuncia de la injusticia aquí y ahora. El Evangelio es histórico porque Cristo entró en la historia y eso significa que los creyentes estamos aquí para influir en la historia, para hacer historia antes de irnos a la resurrección. Por eso cuando Jesús llegó, vio a estos mercaderes que estaban haciendo ¿qué? Vendiendo borregos y vacas. ¿Será malo vender borregos? No era todo el problema. Esos adoradores que venían de otros países no podían traer cargando sus borregos desde el lugar del que vinieran. Así que ellos vendían el animal allá en su lugar de residencia y traían su ofrenda para llegar a Jerusalén y comprar su animal de ofrenda allí en Jerusalén y allí ofrecerlo. Entonces estos mercaderes los vendían ya ahí mismo en el atrio, cerquita del altar. Usted sabe cómo es eso, ¿no? Los comerciantes están listos para vender lo que sea en la reunión que sea. Ahí estaban listos para vender las ovejas y las palomas y las vacas. Pero por supuesto a unos precios exorbitantes. La ofrenda no se podía dar en cualquier moneda. Imagínense que venimos de muchos lugares y pues uno va a ofrendar en quetzales, otro en bolívares, otro en yenes. Bueno, había una moneda del templo.
Y para que las personas pudieran cambiar su dinero del país de origen a moneda del templo, estaban ahí las mesas de los cambistas, que cobraban tanto como Electra o Western Union. Entonces el Señor se enojó por la injusticia. ¿Es válido enojarse? ¿Qué no es un pecado enojarse? Enojarse no es un pecado. En sí el enojo no es un pecado todavía. Lo que es pecado puede ser lo que venga después del enojo, ¿sí? Pero aquí nos enfrentamos a un tipo de enojo que tiene su causa, en la injusticia. Es un enojo digno, un enojo santo, porque es un enojo por la injusticia. Dios es amor. Por esa misma razón y porque nos ama a cada uno de nosotros, tiene que dolerse y no estar de acuerdo con la injusticia que uno de sus hijos comete contra otro de sus hijos. No es posible. No podemos decir que, aunque yo peque, no pasa nada porque Dios es amor. Porque cuando yo peco, destruyo. Por ello, Dios no puede estar de acuerdo con que yo lastime a otro de sus hijos o a otros, a veces a muchos de sus hijos. No puede ser. El Señor, que llegaba ahí para orar, para tener comunión con los adoradores que ahí estaban, al enojarse, trastornó las mesas de los cambistas y echó fuera a los que vendían animales. Y les dijo: mi casa, casa de oración, será llamada, citando a los profetas. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Si la carta a los Corintios dijimos que tenía un tema fundamental, ¿quién recuerda cuál es el tema fundamental de la carta a los Corintios? El cuerpo. El cuerpo, ya sea en su acepción colectiva o en la acepción individual. Pero el cuerpo es el tema central de la carta a los Corintios. Yo sé que algunos no han venido todas las domingos, no hay problema, pero otros sí se deberían de acordar. Ya no se nos va a olvidar. ¿Cuál es el tema central de la carta a los Corintios? El cuerpo. Por eso Pablo dice: ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Y en la primera carta a los Corintios, y en ese pasaje que lo leímos, está hablando de la comunidad. Y en la segunda carta a los Corintios, donde dice: no se unan en yugo desigual, porque ustedes son templo del Espíritu, está hablando en la acepción individual. En ambos sentidos, somos el templo del Señor. En la invitación que yo hacía para el tema de hoy, decía que el tiempo de los templos ha pasado. ¿Por qué? Porque este lugar en donde estamos en realidad no es un templo, aunque sea un lugar hermoso. Qué bueno que sea un lugar hermoso. Y aunque sea un lugar que invita al recogimiento y a la meditación, qué bueno que invita al recogimiento. A mí me entristece que hoy construyamos auditorios horrendos, sin arquitectura o con una arquitectura fea y sin ninguna integración con la creación, con la naturaleza. Eso es triste. Y también es triste que esos auditorios que construimos parezcan escenarios de televisión, llenos de luces de colores y de humo y de bueno, más que un culto, ahí se hacen show, ¿verdad? De cualquier manera, estos no son templos, ¿sí? Porque cuando Jesús llegó a ese edificio que hermoseó Herodes, ese edificio prácticamente había dejado de ser la casa de Dios. Porque ahora la casa de Dios era Cristo mismo. Dios entre los hombres es Emmanuel, es Cristo. Cristo es el templo.
Cristo es el arca del pacto. Cristo es el candelero que da la luz al mundo. Cristo es el pan que estaba allí ofreciéndose. Cristo es el incienso que se eleva en adoración al Padre. Cristo es el altar y el cordero y el sacerdote del sacrificio. Estoy describiendo las partes del templo. Cristo es todo. Cristo era el templo. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó allí es una palabra que es muy interesante en el griego, porque en el griego dice, puso su tabernáculo. Y aquel verbo se hizo humano. Estoy parafraseando. La palabra de Dios, la razón divina. Acuérdense que la razón no está contra Dios. Cristo es la razón. La razón divina se hizo humana, se hizo hombre y puso su tienda de campaña entre nosotros. Y eso se refiere al cuerpo de Cristo. Mientras nosotros vivamos en esta tierra con un cuerpo mortal, este es nuestro templo más parecido al tabernáculo de Moisés, que era cambiado de lugar, no era permanente. Cuando resucitemos, seremos un templo simbolizado por el de Salomón, un templo permanente. Lo dice Pablo también en la segunda a los Corintios. Tenemos esta casa que se va a deshacer mientras estamos en este tabernáculo, pero vamos a recibir de Dios una casa no hecha de manos. Ese es el cuerpo glorificado. ¿Sí? No espere usted en el cielo una casa de 2 recámaras o 3 recámaras y no sé, cosas así, ¿no? Sino un cuerpo resucitado. Pero mientras, esta vida es una peregrinación. Por eso nuestro cuerpo es comparado a una tienda de campaña. Y por eso se dice que Cristo, cuando tomó un cuerpo como el nuestro, puso su tabernáculo entre nosotros. No era una tienda, un edificio definitivo. Tabernáculo quiere decir tienda de campaña, nada más eso. Por eso cuando Jesús llegó a ese templo, pronunció estas palabras contundentes: uno mayor que el templo está aquí. Jesús es el templo. Allí es donde el templo dejó de cumplir una función. Porque mire, Dios es omnipresente. Por tanto, Dios no vive en los templos, nunca ha vivido en los templos. Hermano, usted está diciendo que Dios no vivía en el tabernáculo de Moisés. Eso estoy diciendo. Porque Dios vive en todas partes. Usted está diciendo que Dios no vivía en el templo de Salomón. Eso estoy diciendo, porque Salomón lo dijo. He aquí los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, mucho menos esta casa que yo he edificado. Lo que yo estoy diciendo ya lo dijo Salomón, ¿no? El Señor no vivió ni nunca ha vivido en los templos. Los templos tenían la función de ser símbolos de la presencia de Dios entre los hombres. Por eso el arca, símbolo supremo de la presencia de Dios entre los hombres, estaba allí en la tienda de campaña del testimonio o del pacto. Por eso el arca de Noé, y aunque este es otro tema, lo toco entre paréntesis, más que un barco es el símbolo de un templo. Y si interpretamos con cuidado toda la historia, vamos a ver que se refiere a un templo. Pero el templo simboliza la presencia de Dios, pero no la limita. No exclusivamente Dios no está ahí adentro,
Dios está en todas partes. Donde usted vaya, donde usted camine. Alguna vez, cuando yo tenía 16 años, ¿por qué dice Me cuestionaban los pastores que no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Yo tenía que discutir con ellos y un día no sé ni por qué salió el tema. Me dijo un pastor, ¿entonces tú crees que Dios está en el desierto? Sí. ¿Tú crees que Dios está en el sol? Claro. Y me dice, ¿para qué si allí no hay nadie? Yo no creo de hecho no creo que Dios esté en el sol o en las estrellas. Creo al revés. Creo que si Dios no estuviera, ni el sol ni las estrellas existirían. Porque Dios es el fondo de todo ser. Existimos porque Dios está allí. Porque dice Pablo que en Dios somos y nos movemos y vivimos. Es al revés. Pero el templo, el lugar sagrado, la casa de oración, la casa del Señor, deja de ser tal, muy especialmente, cuando los responsables del glorioso templo de Jerusalén asesinan al Hijo de Dios. Y aunque es el Cordero que quita los pecados del mundo, no lo sacrifican con reverencia y temor en el altar de los sacrificios, sino que con desprecio y llenándole de vergüenza, lo sacrifican fuera de la ciudad, en el basurero. Esa montañita con apariencia de calavera, el Gólgota, el Calvario, no es sino el lugar donde está la barranca, donde se tira la basura de la ciudad, donde está la gehenna que arde noche y día. Un lugar inmundo. Jesús fue sacado del templo y fue asesinado fuera de la ciudad santa, en el lugar inmundo. Dios no podía ya más aceptar ese templo como suyo. 40 años después fue destruido por los romanos, destrucción provocada por la misma revuelta de los judíos, que lo incendiaron y lo habían tomado de fortaleza. Por eso pensar en la construcción de un tercer templo, donde se vuelve a suponer que Dios está limitado a una nación que es Israel, a una ciudad que es Jerusalén y a un edificio que es el templo, es olvidar que en Cristo Dios ha santificado toda la creación. Que en Cristo ha comenzado una nueva creación. Esto es sumamente importante. Por favor, recuérdelo, anótelo. En Cristo ha comenzado la nueva creación. Pensar en un tercer templo del que Dios se agradaría es incoherente con lo que Cristo ha venido a hacer. En un tercer templo se volverían a matar borregos. ¿No ha muerto ya el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? En un tercer templo se volvería a esconder el arca del pacto tras el velo. ¿No Cristo con su muerte rasgó el velo y nos abrió un camino a todos? ¿No el arca del pacto que se perdió ha encontrado su antitipo, su verdad plena en Cristo, la verdadera arca del pacto? Entonces, un tercer templo sería apostasía total. No puede ser algo de lo que Dios se agrade. Por eso dije que solo los cristianos despistados están esperando un tercer templo. Pero lo importante es entender que si el lugar santo no es el templo, entonces preguntémonos, ¿y dónde está el lugar santo? ¿Dónde está el lugar santo? En cada lugar que usted vaya. Si usted va en el camión, ahí es un lugar santo. Pero ¿cómo el camión? ¿No está Dios allí? Que los que van en el camión no puedan percibir a Dios no significa que Dios no esté allí.
Ayer estaba pensando eso, ¿no? La gente está tan alejada de Dios, tan olvidada de Dios, que no puede percibir nada de Dios, no puede entender nada de Dios. Pero lo podemos percibir los que lo conocemos. En cualquier lugar que usted esté, fíjese la pregunta, ¿es su casa un lugar santo? Y no porque usted le echó aceite, ¿eh? No le eche aceite. No porque usted es cristiano o porque tiene la Biblia abierta en la sala. No es por eso. Porque Dios es omnipresente. ¿Es su casa un lugar santo? ¿Es una montaña un lugar santo? ¿Es un bosque un lugar santo? No me dice nada. Sí. Yo tendría unos 3 años cuando quería hacer una oración y mi casa pues no estaba muy limpia y la cocina menos, ¿no? Entonces yo le dije a mi abuelita, oye abuelita, yo quiero hablar con Dios, pero pues aquí está muy sucio. ¿Se puede hablar aquí con Dios? Me dijo sí. Qué bueno que me dijo que sí, ¿verdad? Pero yo entiendo que todo lugar es santo porque lo que santifica el lugar es que Dios es el que está presente allí y es el creador de todo. Hermanos casados, ¿su cama es un lugar santo? No lo estoy preguntando en función de reglas, ¿eh? No estoy diciendo que es santo solo si lavan las sábanas y solo si se portan bien. No, no, no. Lo estoy diciendo por el hecho de que Dios está allí. Por eso mismo, para el cristiano ya no hay un día santo. ¿El sábado es un día santo? Los judaizantes y los judíos van a decir que santísimo, ¿no? Y el domingo, los evangélicos dirán que el domingo es santo, ¿verdad? Para el cristiano, ¿cuál es el día santo? Todos los días de la semana. Para muchos religiosos, la vida se divide en las actividades religiosas y en las actividades profanas. ¿Cuáles son las actividades profanas para el cristiano? Ninguna. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Algunos dirán que hay estudios religiosos y estudios laicos. ¿Cuáles son los estudios laicos para el cristiano? Ninguno. Para mí, la filosofía es de Dios, la medicina es de Dios, la política es de Dios, las matemáticas son de Dios, la ciencia es de Dios. Leímos en Corintios, ¿no?, la semana pasada, porque todo es de ustedes y ustedes son de Cristo. ¿Se acuerdan? Entonces el cristiano tiene que romper con esta idea de lugares santos, días santos, fiestas santas, cosas santas. Vamos a consagrar esta guitarra para el Señor porque esta se va a quedar aquí en la iglesia. Eso no está en la Biblia. Usted consagre todo lo que tiene o reconozca lo consagrado porque Dios se lo ha dado. La esfera, toda la esfera que abarque la vida del creyente es una esfera de santidad. Por eso somos el templo. Y en un sentido específico, el creyente es el lugar santísimo. ¿Se acuerda qué caracterizaba al lugar santísimo? Que estuviera ahí el arca del pacto. El arca del pacto es Cristo, hecha de madera y de oro. Las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. En el creyente habita de una manera especial, aunque es omnipresente, pero hay una comunión especial, una manifestación especial de Cristo en el creyente. Por eso el creyente es el lugar santísimo. Cantamos el Salmo 150 que dice, alabad a Dios en su santuario.
El santuario somos nosotros. Somos la colectividad, somos los creyentes. Por eso dice el Señor que el que destruya el templo, Él lo destruirá a quien destruya el templo. Y eso significa, en primer lugar, a quien lastima a la comunidad de los creyentes. El que lastima a un hermano. El que escandaliza a los hermanos. El que divide las iglesias. El que critica a los pastores. El que lleva chismes y los trae. Ese es el que destruye el templo y se expone a ser destruido por el Señor. Y en el sentido personal, en el que es usted un templo, tenemos varias posibilidades. ¿Es nuestro templo una casa llena de la gloria? Cuando Moisés dedicó el tabernáculo, después de hacer las cosas, dice el Éxodo, como 20 veces repite la frase, como Jehová lo había mandado, la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando Salomón dedicó el templo y dio todo lo que tenía, esa ofrenda de miles de bueyes y de ovejas representa que dio todo lo que tenía. La casa fue llenada de la gloria. Y los sacerdotes no podían estar en pie. Eso no significa que se cayeron hacia atrás. Perdónenme, pero en la Biblia no hay ningún versículo que nos relate, y mucho menos que nos ordene, que tiremos a la gente, ¿no? No dudo que la gente se cae, a veces se cae hasta sin querer, pero eso hay que analizarlo desde la psicología, en otro ámbito. Cuando la Biblia dice que los sacerdotes no podían estar en pie, es porque la liturgia era postrarse con la frente en el piso. La palabra adorar significa estar postrado. Estar postrado, especialmente en el griego, proskineo es estar postrado. No solo hincado, sino con la frente en el piso. Entonces, si la gloria de Jehová llena la casa, quiere decir que la entrega es total. Estar postrado en el piso no implica necesariamente algo físico. Si ahorita yo invitara a ustedes a pasar y a poner aquí la frente en el piso, eso es fácil, hay alfombrita, ¿no? No se trata de eso, se trata de que en lo que nuestra vida es, en nuestras decisiones más profundas, en nuestro ser, en el núcleo de lo que somos, nos rindamos plenamente a Él, estemos postrados. Cuando eso sucede, somos llenos del Espíritu Santo. Somos un templo lleno del Espíritu Santo. Porque puede haber un templo lleno y puede haber un templo vacío. Cuando los babilonios venían a destruir Jerusalén, los habitantes, incluyendo al rey, y al todo el séquito de profetas que tenía allí el rey, todos decían, no, los babilonios no nos pueden hacer nada, porque aquí está la casa de Dios, y Dios no va a permitir que los paganos destruyan su casa, así que estamos seguros. Esa era una confianza supersticiosa, una confianza en las cosas, en los objetos, en el aceite, en el agua bendita, en la palmita, en el saco ungido. Supersticiones. Entonces Jeremías llegó y les dijo, todos ustedes están diciendo mentiras, profetas del canal, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Están diciendo mentiras. Si ustedes no se arrepienten, este templo va a ser destruido. ¿Saben de qué fue acusado Jeremías? De traidor a la patria. Estás a favor de los babilonios, estás desanimando a la gente. ¿Cómo puedes venir a decir cosas que desconsuelan, que desaniman? Eres un profeta falso. Y lo echaron a una cisterna seca y quemaron sus libros.
porque la gente pensaba que un templo vacío era la casa de Dios. Y en una ocasión el rey Saúl sacó el arca para ganar una batalla, ¿no? Y dijo, no, con esta caja poderosa los filisteos se van a morir. Un arca vacía, los filisteos se la llevaron. Los hebreos perdieron la guerra. Si somos un templo vacío, no podemos experimentar a Dios, no sentimos el amor de Dios. Podemos ser un templo vacío y peor todavía, un templo cueva de ladrones. Ah, caray. ¿Yo? ¿Cómo voy a ser una cueva de ladrones? Es muy sencillo. ¿Se acuerda que Jesús se enojó porque los mercaderes ahí representaban la injusticia? Si nosotros permitimos en nuestra vida la injusticia, la iniquidad, la palabra iniquidad en la Biblia es un pecado muy grande, pero significa gran injusticia. Iniquidad significa gran injusticia. Entonces nuestro templo es una cueva de ladrones. Pero no se desanime, porque usted no vino para que le echemos piedras, ¿verdad? Porque cuando Jesús llegó al templo, lo limpió. Por eso mi intención no es señalarle y decir, a ver, su templo está vacío, su templo está sucio, su templo está lleno de ladrones. Si es así, la buena noticia es más importante. Jesús limpió el templo. ¿Estaríamos dispuestos a permitírselo? A pedírselo, pero permitiéndoselo. Porque muchas veces le pedimos a Dios que nos resuelva un problema, pero nosotros seguimos gobernando la vida y decidiendo. Le pedimos al Señor que nos resuelva un problema, pero la causa del problema, que somos nosotros, sigue existiendo. ¿Estaremos dispuestos a que el Señor limpie nuestro templo, nuestro cuerpo? El cuerpo de Cristo, la reunión de todos nosotros, es muy importante, pero el cuerpo nuestro también es muy importante. El cristianismo por lo general se ha olvidado del cuerpo. El énfasis se ha puesto en el alma. Pareciera que el cuerpo es despreciable, pero la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Este cuerpo que va a resucitar es un cuerpo que Dios ama. Si Cristo tuvo un cuerpo, entonces nuestro cuerpo es importante. El cuerpo de usted es importante. Siempre da tristeza, ¿no?, llegar a iglesias que son tan espirituales que los hermanos y las hermanas, sobre todo, tienen el cuerpo totalmente descuidado. Pero este templo es el cuerpo. Este cuerpo es el templo. El Señor quiere limpiar este templo para llenarlo de la gloria. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros en esta noche. Y nosotros podemos estar dispuestos. Podemos pedirle que nos ayude a amar este templo que somos nosotros. ¿Usted se ama completamente? A veces no. Los vicios son una evidencia de que no nos amamos. Son un suicidio lento. Las cosas que no nos gustan son evidencia de que no nos amamos, las que no nos gustan de nosotros mismos, las que no nos podemos aceptar, debiendo aceptarnos. Es que yo no puedo aceptar estar tan chaparro, yo no puedo aceptar estar tan flaco, es que yo no puedo aceptar estar tan gordo, ¿no? Bueno, hay que trabajar por cuidar nuestro cuerpo. ¿Hay algún tipo de enfermedades? No estoy diciendo que todas,
Pero hay algún tipo de enfermedades autoinmunes que no son más que el resultado de que no nos aceptamos, de que nos castigamos. Bueno, a ver qué me dice la doctora Nuri, ¿verdad? Pero pues no nos aceptamos. El Señor ama nuestro cuerpo. El Señor lo ha hecho un templo de su espíritu. Por eso, la carta a los Corintios continúa hablando del cuidado que debemos de tener por el templo y por el templo como cuerpo colectivo. Como vimos, el que edifica con oro y el que edifica con materiales que se destruyen.